Un segundo que voy a conectar en manos libres del celu. Sonido de fondo de los coordinadores. ¿Ustedes me oyen y me ven bien, Mariano? Porque yo a ustedes los sigo medio entrecortados. Te vemos y te escuchamos bárbaro. Sí. Sí. Voy a conectar mi pituto Bluetooth a tener un mejor audio. Esto me va a tomar un segundo. Por pedido de la galera. Listo, ahí. Muy bien. Voy a ir conectando. Bien. Pero por alguna razón, todavía tengo que decirle al audio, el micrófono que salga por aquí. Bueno, un minuto y... A ver. ¿Qué pasa, Mariam? Maxi Luna. ¿Quién cumpleaños? ¿Javi? ¿Javier? Feliz cumple, Javi. El dicho no se conecta. Si hablo más fuerte, ¿se escuchará? No sé. Ahí. Me acerco. Perfecto, perfecto. Vas a tener que acercarte a la pantalla, María. Bien, y me acerco a la pantalla, ¿se escucha mejor? Perfecto. Perfecto. Bueno, lo que la pantalla quiere es que no me aleje tanto. Es así. Bueno, ¿estamos para arrancar? Cuando quieran. Muy bien. Por supuesto. Son las 28 minutos, si les parece, y ya con 63 personas conectadas, y algunos saludos de Uruguay, de Carolina Caffarelli, y de distintas partes del país que se van conectando. Vamos a presentar nuevamente este espacio y a nuestro invitado de lujo, licenciado Florencio Nocetti. Este es un curso, un ciclo de filosofía del capítulo de Psiquiatras en Formación, ¿no? Decimos ciclo porque la idea es que cada una de las clasecitas vayan como cerrando algo, pero que todas estén enganchadas en una lógica que nos ha ayudado a diseñar Florencio. La idea es que este curso sea un recorrido introductorio a la filosofía. Nadie se va a salir de acá con un grado de filosofía, pero la idea es que esta sea una puerta de entrada para algunos y una de continuación para otros. La idea es que está pensado para profesionales de la salud mental, siendo que somos parte de un capítulo de la Asociación de Psiquiatras Argentinos APSA, que es un espacio distendido, una pausa dentro de esta cotidianidad extraña dentro de una pandemia, que qué mejor momento que una pandemia para hacer filosofía, ¿no? ¿No? Florencio, espectacular, porque ¿cuántos filósofos hemos aprendido que han escrito durante pandemias? Y la idea es poder repensar un poquito lo que hacemos, de dónde viene, y hacerlo de una forma particular que es junto a otros. Eso entendemos nosotros, es una medicina antibernautogénica. Marian, trata de hablar un poquito más fuerte porque están diciendo que se escucha un poco bajo. Bien, ok. Más fuerte. Me voy a quedar sin voz a los 3 minutos.
Florencio, filósofo, docente de UBA, un difusor de la actualidad filosófica. Colabora actualmente en el Faena Art Hotel como curador de la muestra, y en Caja Negra Editorial también. Ha dado clases en la Casa de las Américas, dependiente de la Universidad París 8, grosso. Da clases actualmente en Barcelona. Actualmente nos acompañan como invitado de lujo en este ciclo. Bueno, paso la palabra para callarme un rato. Florencio, muchas gracias por estar aquí. Cedo de palabra a ti. Gracias a ustedes, gracias Mariano por la presentación. Por momentos se me congelan, yo espero que no me les congele yo a ustedes. Si algo malo ocurre, me avisan, me hacen señas. Nosotros tuvimos 10 puntos. Siempre estuvimos. Bueno, bueno, me quedo tranquilo. Si algo falla, me gritan o me indican. Vamos a retomar un poquito el hilo de nuestro último encuentro. Yo anduve mal de la garganta por exceso de Zoom el mes pasado, así que por eso les pedí esta postergación. No estoy 100 puntos, pero suficiente creo para que tengamos nuestra conversación y nuestra charla. Le voy a pedir auxilio a alguno de los moderadores con la lectura de las citas, así no hablo todo yo de corrido. Por ahí les pido que ellos nos lean las fuentes y a partir de eso nosotros conversamos y charlamos. Muy sucintamente, y para retomar el ejercicio, habíamos empezado por donde no se puede no empezar, que es por el origen griego del experimento filosófico, y habíamos visto muy por arriba, muy someramente, la discusión inicial, que es la que opone a un maestro y a un discípulo, la conversación, que es la madre de todas las conversaciones en la historia de la filosofía occidental, que es la que tuvieron Platón y Aristóteles. De esa discusión original se derivaban una cantidad de consecuencias para nuestro análisis del mundo griego. Inscribimos en esa conversación original la conversación inmediatamente posterior, que es la que mantienen entre sí estoicos y epicúreos. Pero van a ver ustedes en cuanto arranquemos hoy, que esa conversación de alguna manera es una conversación eterna. Y es la conversación que renace en ese periodo al que nos vamos a asomar hoy, que a falta de inspiración los historiadores han llamado renacimiento. ¿Renacimiento de qué? Renacimiento de la antigua escena griega. Renacimiento de la vieja conversación iniciada por Platón y por Aristóteles en Atenas en el siglo IV a.C., que vuelve con especial fuerza en la Europa del siglo XVI, en la Europa del siglo XVII. Es esa la escena a la que nos vamos a asomar hoy, de a poquito. Para empezar, con una lectura que yo les había recomendado ya al final de nuestro último encuentro, que es una lectura de Borges, del Ruiseñor de Keats, texto de otras Inquisiciones. Vamos a agarrar un párrafo de ahí para retomar el hilo y para empezar a calentar motores. ¿Lees vos, Mariano? Dale, dale. Voy a compartir el texto, así también lo pueden leer los que estén padeciendo mi micrófono. Genial. ¿Está? Genial. Observa Coleridge que todos los hombres nacen aristotélicos o platónicos. Los últimos sienten que las clases, los órdenes y los géneros son realidades, y los primeros, que son generalizaciones para estos. El lenguaje no es otra cosa que un aproximativo juego de símbolos. Para aquellos es el mapa del universo. El platónico sabe que el universo es de algún modo un cosmos, un orden. Ese orden, para el aristotélico,
puede ser un error o una ficción de nuestro conocimiento parcial. A través de las latitudes y de las épocas, los dos antagonistas inmortales cambian de dialecto y de nombre. Uno es Parménides, Platón, Spinoza, Kant, Francis Bradley. El otro, Heráclito, Aristóteles, Locke, Hume, William James. En las arduas escuelas de la Edad Media, todos invocan a Aristóteles, maestro de la humana razón, pero los nominalistas son Aristóteles, los realistas, Platón. Los hombres, dijo Coleridge, nacen aristotélicos o platónicos. De la mente inglesa cabe afirmar que nació aristotélica. Lo real para esa mente no son los conceptos abstractos, sino los individuos. Cedo la palabra. Gracias, muy bien. Un poquito para leer a Borges, que siempre es un placer, y es una versión próxima a nuestras formas y a nuestras latitudes de entrar en la discusión. No vamos a volver a hablar de Platón, no vamos a volver a hablar de Aristóteles, pero nos sirve como puente con la vez pasada. Y si ustedes retienen esos dos términos utilizados por Borges para referirse al pensamiento medieval, nos ahorramos un milenio de filosofía aburridísima en manos de escuelas catedralicias y de miembros del clero. Hay nominalistas y hay realistas. Los realistas, como Platón, creen que la idea, una forma de llamarlos es idealistas, creen que la abstracción es una realidad. Los nominalistas creen que la idea, creen que la abstracción es un mero nombre. Por eso hay realistas y hay nominalistas en la historia larga de la filosofía. Al comienzo de la Edad Moderna pasa algo raro e interesante, que es que esta discusión eterna entre platónicos y aristotélicos, entre idealistas y naturalistas, entre realistas y nominalistas, adquiere un cariz geográfico. Los aristotélicos, los nominalistas, los naturalistas se concentran en las Islas Británicas. Hume en Escocia, Hobbes y Locke en Inglaterra, Berkeley en Irlanda. Los platónicos, los realistas, los idealistas, se distribuyen especialmente en tierras del continente europeo. Descartes en Francia, Spinoza en Holanda, Leibniz en lo que ahora es Alemania. Esto no es casual, y a medida que avancemos en este encuentro, en el próximo e incluso en el siguiente, vamos a ir viendo cómo esa distribución de aristotélicos y platónicos marcó en parte las diferencias culturales e intelectuales entre el continente y las islas. Y a partir de ahí, toda la historia del pensamiento occidental. En el mundito al que nosotros nos vamos a asomar ahora, esta discusión renace, esta discusión vuelve. Hay muchos grandes protagonistas. Los primeros en Francia, Miguel de Montaigne; en Inglaterra, Francis Bacon. Estamos todavía en el 1500, estamos todavía en el siglo XVI. Vamos a trabajar como trabajamos, un poquito de fuente, un poquito de lectura directa de los ensayos de Montaigne, del Novum Organum de Bacon, y a partir de ahí arrancamos la conversación. Mientras tanto, el que tiene una duda, el que tiene una queja, el que tiene una pregunta, interrumpe, suspendemos el recorrido y le damos bola, ¿eh? Muy bien. Muy ¿Te lees bien. a Michel de Montaigne? Sí, ahí va. Bien. La idea es que también lo puedan leer. Nati, te voy a pedir que silencies el micrófono, que se escuchan los ruiditos. Bueno, ningún deseo más natural que el deseo de conocer. Todos los medios que a él pueden conducirnos los ensayamos y,
Cuando la razón nos falta, echamos mano de la experiencia, que es un medio mucho más débil y más vil, pero la verdad es cosa tan grande que no debemos de tener ninguna senda que a ella nos conduzca. Tantas formas adopta la razón que no sabemos a cuál atenernos. No muestra menos la experiencia, la consecuencia que pretendemos sacar con la comparación de los acontecimientos es insegura, puesto que son siempre desemejantes. Ninguna cualidad hay tan universal en esta imagen de las cosas como la diversidad y la variedad. Florencio. Gracias. Mínima muestra de los ensayos. Esto es el 13º capítulo del tercer libro, de los ensayos de Montaigne. O sea que si quieren la cita académica, como jugábamos a hacer la vez pasada, es Montaigne, Ensayos 3.13. Dos aspectos fundamentales para asomarnos al renacimiento del platonismo en el contexto de la Europa continental moderna. Primero, la razón le gana a la experiencia. La primacía en la búsqueda del saber está siempre del lado del pensamiento abstracto. Seguimos siendo idealistas, seguimos siendo realistas en este sentido. La experiencia es una vía de aproximación secundaria. Segundo punto, por el cual Montaigne es famoso, pero enseguida van a ver que las grandes figuras del pensamiento en el renacimiento continental del platonismo adhieren a esta actitud, escepticismo. Tanto la experiencia como la razón están amenazadas por las enormes dificultades del progreso del saber. Este escepticismo contrasta especialmente con siglos de dogmatismo cristiano. Estos autores fundan su renacer, su volver a buscar el origen griego del pensamiento en la duda, en la sospecha respecto de la autoridad que hasta entonces la Iglesia había detentado. Para nosotros con esto basta. Michel de Montaigne. Montaigne es 1533-1592, va a morir justo antes del 1600. Todos los autores que vamos a ver hoy son nacidos todavía en el siglo XVI, aplastados aún por la memoria de la peste. A Montaigne se le mueren todas las hijas de peste, él era alcalde de Burdeos, termina encerrado en la torre escribiendo con toda la población alrededor agonizando. A Hobbes, a quien le vamos a dedicar un rato, se le muere Cavendish, se le muere su benefactor de peste, así que se queda arruinado en la miseria y varado en París. Son épocas en las cuales los males del medioevo todavía gozan de buena salud. Peste, plagas y la Inquisición, la amenaza de la Iglesia que todavía persigue a los pensadores. Piensen que Montaigne escribe esto, Bacon escribe lo que vamos a leer a continuación, en tiempos en los cuales la Inquisición condena a Galileo, la Inquisición quema a Giordano Bruno. O sea que esto es moderno, pero no tanto. Todavía estamos marcados por el periodo clásico. Una de Bacon, y seguimos. Ser moderno requería muchos cojones en esa época. Sí, no era fácil. Voy a compartir pantalla, así pueden también seguir la cita. Bueno. Aquellos que se han atrevido a hablar dogmáticamente de la naturaleza como de un sujeto explorado, sea que les haya inspirado esta audacia su espíritu excesivamente confiado o su vanidad, el hábito de hablar magistralmente, han ocasionado un perjuicio muy grande a la filosofía y a las ciencias. Mandando la fe con autoridad, supieron, con no menos poderío, oponerse e impedir toda investigación, y por sus talentos más comprometieron la causa
que prestaron servicio a la verdad, ahogando y corrompiendo anticipadamente el genio de los otros. Los que siguieron el camino opuesto y afirmaron que el hombre absolutamente nada puede saber, ya sea que hayan admitido esta opinión en odio a los antiguos sofistas, ya en consecuencia de las incertidumbres de su espíritu, o bien en virtud de una doctrina, han presentado en apoyo de su opinión razones que no eran en modo alguno despreciables, pero, sin embargo, no las habían tomado en las verdaderas fuentes, y arrastrados por su celo y cierta especie de afectación, cayeron en una exageración completa. Pero los primeros filósofos griegos, cuyos escritos han perecido, se mantuvieron prudentemente entre la arrogancia del dogmatismo y la desesperación de la catalepsia. Bien, gracias. Bacon, Francis Bacon, apenas posterior a Montaigne, 1561-1626, ya va a morir en el siglo XVII, llega a ser canciller de Inglaterra, bajo Isabel I, es la Inglaterra de Shakespeare, por tomar una referencia célebre. Es la Inglaterra de John Harvey también, estamos entre médicos, al fin y al cabo. ¿Qué me importa a mí? El título de esta obra es el Novum Organum. El organum era el nombre latino de la vieja caja de herramientas de la lógica aristotélica. Es explícitamente renacentista Bacon. Montaigne también, ¿eh? Estamos renovando el viejo utilaje, pero no la parte platónica, no la parte extremista, no la parte que se va del dogmatismo al escepticismo, sino la parte aristotélica, la parte que busca el justo medio, la parte de la prudencia. Este es el camino. Y es un camino que va a requerir un balance, un contrapeso de experimentación a las especulaciones de la razón. Cuenta la leyenda de historia apócrifa de la filosofía que Bacon es, además de un teórico del método científico, el primer mártir de la investigación. Bacon muere aparentemente a causa de una hipotermia, pero muere de una hipotermia contraída mientras realizaba experimentos acerca de los efectos del frío en la conservación de los alimentos. Entonces, es una especie de Madame Curie avant la lettre. Muere de frío por hacer pruebas científicas. Primer artífice y primer defensor del método empírico, del método experimental, como contrapeso a las extravagancias de la razón, a las tendencias, ora dogmáticas, ora escépticas, pero siempre para gusto de un aristotélico, siempre para gusto de un británico, demasiado extremistas, demasiado radicales, que se expresan en el continente. Piensen en Bacon, piensen en Montaigne, piensen en lo que leímos de Borges y en este brevísimo pasaje por el siglo XVI como un preámbulo a las grandes discusiones de los autores más célebres que vienen a continuación. De esos autores yo les voy a proponer hoy que nos concentremos en apenas dos, muy célebres, muy famosos, todos los han escuchado, todos se los han cruzado en algún momento. En el continente, siguiendo a Montaigne, René Descartes. Descartes es 1596-1650. Ya es un hombre del 17. En las islas, siguiendo a Bacon, alguien que de hecho fue amanuense de Bacon, fue secretario de Bacon, Thomas Hobbes. Hobbes es mucho más longevo que Descartes, así que nace antes y muere después. Hobbes nace en 1588 y muere en 1676. O sea que le lleva 8 años a Descartes,
y lo va a sobrevivir 26 años. Lo genial del caso es que entre estos dos autores ya hay correspondencia. Entre estos dos autores ya hay debate, porque Bacon y Montaigne dejaron las semillas de una incipiente comunidad científica. Ya hay Royal Society en Londres, ya hay Journal. Esto quiere decir que ya hay publicación periódica y hay corresponsales de la sociedad científica. Ahí está Boyle, ahí va a aparecer Locke, Harvey también, que ya lo mencioné por citar médicos famosos, Enricus Regius en Holanda. Y tenemos a Hobbes, tenemos a Descartes, que son filósofos, pero también científicos. Recuerden la expresión americana Renaissance Man, el hombre del Renacimiento. Todos hacían un poquito de todo. Con la especialización, la modernidad tardía ha ido perdiendo un poco esto, pero Descartes era soldado, matemático, ingeniero y filósofo. Se ganaba la vida como mercenario en los ejércitos del príncipe de Nassau, nos legó la geometría analítica, en el colegio nos enseñan aún hoy las coordenadas cartesianas, escribió también el discurso del método y las meditaciones metafísicas, que es a lo que ahora nos vamos a asomar, y en el camino tuvo tiempo de inventar el tiro balanceado, del cual algunos de nosotros en este momento nos estamos beneficiando. Impresionante. Lo mismo Montaigne, lo mismo Bacon, lo mismo Hobbes. Sin pantallas, o sea, se escribían libros. Impresionante. Leámoslo, leamos un poquitito. Les traje citas que son cruzadas sobre el mismo punto. Discurso del método, meditaciones metafísicas, textos de 1639, 1641. Descartes, como es fama, hereda de Montaigne la duda, sospecha, desconfía de todo, y en el camino de la duda termina afirmando que lo único cierto, que lo único respecto de lo cual ningún genio, por maligno que sea, puede engañarme, es el hecho de que yo soy. Aún engañado, aún confundido, aún víctima de ensoñaciones, no puedo dudar de que existo. Este es el famoso si pienso existo, cogito ergo sum, en la versión original latina, que no es lo que más nos va a interesar a nosotros. A nosotros nos va a interesar el puente, el non sequitur fundamental de la filosofía cartesiana, que es menos famoso, pero igual de influyente. Cogito ergo sum et sum res cogitans. Si pienso existo y soy una cosa pensante. Esta es la conclusión de Descartes que Hobbes va a discutir en sus objeciones a las meditaciones cartesianas. Acá yo les voy a proponer que nos detengamos un rato. Es un reenactment moderno de la vieja disputa entre platónicos y aristotélicos, pero que va a tener consecuencias decisivas para el futuro de nuestra concepción de la realidad psíquica, de la salud mental y, por lo tanto, de la psiquiatría. Léenos Descartes, que yo me tomo un té, Mariano. Muy bien, muy bien. Vamos a leer Descartes. Bien. Se llama Descartes A porque es la primera filmina, no se vuelvan locos, ese es verdad. Bien. Al examinar después atentamente lo que yo era y ver que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que yo no fuese, conocí por ello que yo era una sustancia cuya total esencia o naturaleza es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno, depende de ninguna cosa material. De manera que este yo, es decir, el alma por el cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y hasta es más fácil conocer que él.
y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Gracias. ¿Se acuerdan del motivo eterno de los platónicos? Una imagen de las que les hablé seguro la vez pasada. Rafael Osanzio pinta en el Renacimiento italiano, no en el Renacimiento francés o inglés, que es donde estamos concentrados ahora, pinta la escuela de Atenas. Y lo pinta a Platón con un dedo que señala arriba y un tratado de astronomía y de metafísica abajo del brazo, el Timeo, y lo pinta Aristóteles haciéndole así, con la mano, y un tratado de filosofía natural, de ciencias de la naturaleza, la física, abajo del brazo. Este juego se reedita. Una vez más, Descartes como Platón, para salir de la duda, para salir del escepticismo con el cual Montaigne dio por terminada la tradición medieval, el dogmatismo religioso, se refugia en las abstracciones de la razón, se refugia en el pensamiento. Va a dudar de los datos de la sensación, va a dudar de lo concreto, de lo sensible, de lo material. De lo que no va a dudar es del acto de pensamiento. Yo los veo a ustedes en la pantalla. Sí, pero yo también he soñado con pantallas. Podría estar engañándome. Podría no tener ante mí una pantalla iluminada. Yo siento que estoy aquí con los pies descalzos apoyados sobre el piso de madera. Pero he tenido ilusiones también al respecto. No hay garantía de que mis pies estén descalzos y de que estén tocando madera. Lo que es seguro es que para engañarme así, para soñar así, para ilusionarme así, yo necesariamente soy. Pies, pantalla, madera, todo eso podría ser un figmento de mi imaginación. Yo, imaginando, yo soñando, yo engañado, esto es una necesidad incuestionable. La idea de que yo soy se afirma independientemente de cualquier duda que yo pueda tener a partir de la experiencia sensible. Ahora bien, propuesta cartesiana. ¿Qué soy ahora que sé que soy? Bueno, soy un entendimiento, soy un alma, soy una cosa que piensa. Y esta cosa que piensa es separada, es trascendente, es incluso prescindente respecto de la realidad física. Lo que renace con el cogito cartesiano es el viejo dualismo platónico entre lo psíquico y lo somático, entre las ideas y las cosas, ahora con nombre propio, entre la sustancia pensante, res cogitans, y la sustancia extensa o extendida, para hablar técnicamente, res extensa. Más fácil de conocer, más clara, más distinta, más cierta para la investigación, la cosa pensante. Más nebulosa, más cuestionable, más barrada por la duda, la cosa extendida. Y de ahí en más para siempre en la tradición continental, dos mundos. El del pensamiento y el de la extensión. El del alma y el del cuerpo. Nace en estos pasajes del discurso y de las meditaciones el dualismo cartesiano como todos nosotros lo hemos heredado en la tradición continental. Si al día de hoy hay servicios monovalentes, si al día de hoy se atiende en la zona sur la salud mental y en la zona centro la salud física, corpórea, esto empieza acá. Esto empieza cuando Descartes separa
res cogitans de res extensa. Mental, psíquico, de físico, corporal, somático. 2 citas más de Descartes para completar la imagen y vamos a las objeciones hobbesianas que algunos de ustedes ya se imaginarán de qué lado vienen. Comparto pantalla, va a leer Natalia Suárez. Bien. ¿Cómo está, Florencio? Hay un par de manos levantadas hace un ratito. No sé si querés que los habilitemos ahora o preferís después de esto. Terminemos de leer a Descartes, nos lo sacamos de encima y escuchamos gente viva, que es mucho más interesante siempre. Dale, bueno. Marian, compartí pantalla, porfa. No te escucho. ¿Compartiste? Ahora, ahí está, ahí está. Pues bien, ¿qué soy yo? Ahora que supongo haber alguien extremadamente poderoso y, si es lícito decirlo así, maligno y astuto, que emplea todas sus fuerzas e industria en engañarme. No admito ahora nada que no sea necesariamente verdadero. Así pues, hablando con precisión, no soy más que una cosa que piensa, es decir, un espíritu, un alma, un entendimiento o una razón. Esto nos importa porque es la cita exacta que va a usar Hobbes en las objeciones anglosajonas y aristotélicas que ya vienen. Léete la última de Descartes, cerramos ese capítulo y vemos qué quieren los vivos. Estamos esperando a Mariano, que ahí está compartiendo. Muy bien. Ahí está. Y aunque acaso, o mejor, con toda seguridad, como diré enseguida, tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, con todo, puesto que, por una parte, tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto que yo solo soy una cosa que piensa y no extensa, y, por otra parte, tengo una idea distinta del cuerpo, en cuanto que él es solo una cosa extensa y no pensante. Es cierto, entonces, que ese yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinto de mi cuerpo y que puede existir sin él. Excelente. Digo una cosita, gracias Natalia, un comentario nomás. Subrayé este pasaje porque aparece el verbo tener en relación al cuerpo. Esto va a ser recurrente en toda la tradición continental. Soy una mente, soy un alma, tengo un cuerpo. Este verbo vuelve. A los anglosajones no hay manera de venderles que tienen un cuerpo. Ellos son ese cuerpo. Esta marca, esta cisura, esta huella, se mantiene hasta nuestros días en la tradición del pensamiento occidental. Acá aparece por primera vez con toda claridad y uno en algún momento va a tener que contestar si es platónico o es aristotélico, si su mente es más inglesa o es más francesa, si siente que es un cuerpo o siente que tiene un cuerpo. No digo más, introdujimos a Descartes, que es un montón en una primera hora de ejercicio. Escuchemos lo que tiene para decir la gente y veamos si podemos charlar un rato. Max, ¿andás por ahí para habilitar a la gente que está con la mano levantada? Sí, sí, que igual que escriban en el chat si alguno quiere hablar, más allá de las manitos. Ah, bueno. Quedó con la mano levantada Vanina Vasallo. Pero no sé si quiere aparecer con cámara o... ¿Dónde está? Hola. Está en participantes, ¿la encontraste? Sí, Ahí está. acá. Preguntémosle a Vanina si quiere, Vanina, escribinos si querés o cualquiera que decir quiera algo. hacer algún comentario. Aprovecho yo para preguntar algo a Florencio. ¿Cuánto de esta escisión mente-cuerpo, Florencio, está influenciado por su intención de que no escindan su cabeza del cuerpo
Descartes? Digo, por la época, por el contexto, por una iglesia que en ese momento estaba bastante preocupada con las existencias, o nada que ver. Mm. Siempre son buenas estas preguntas. Por supuesto, la respuesta es que no sabemos. Y siempre está la sospecha de que cuando Descartes y Hobbes se juntaban a hablar en París, se decían cosas que en estos textos de las polémicas no aparecen. Descartes, muy a propósito, cuenta que su primer recuerdo infantil es Giordano Bruno ardiendo en la hoguera. Hay un factor miedo, hay un factor de amenaza. Si ustedes leyeran completos estos textos de los cuales yo les propongo fragmentos, verían que Descartes empieza siempre rindiéndose de antemano. Che, estuve pensando estas cosas, las quiero proponer a consideración, pero si alguna autoridad religiosa o política opina que esto es herejía, me desdigo de antemano, me retracto y prometo nunca más volver a decir ninguna de estas barbaridades. El fantasma de la Inquisición pesa sobre la historia de las ideas occidentales todavía ahora y por lo menos durante un siglo y medio. Descartes mismo vive saltando. Acá hay una ventaja que es de la época, que es que Europa ya está rota por las guerras de religión. Entonces, para cuando a Descartes la Iglesia Católica empieza a apretarle el nudo en Francia, sale a Utrecht y vive bajo los calvinistas en Holanda. Los calvinistas se enculan con Descartes y empiezan a ceñirse sobre él. Descartes salta a Suecia y vive bajo los luteranos. Entonces, Europa, siendo todavía profundamente religiosa, profundamente cristiana, ya es mucho más plural de lo que era 1 o 2 siglos antes. Y con 2 viajes relativamente cortos, París, La Haya, Estocolmo, Descartes en 20 años cambia 3 religiones. Se va de los católicos a los calvinistas y de los calvinistas a los luteranos. Esto ya es una ventaja. Igual, por supuesto, que renegar en ese contexto de la existencia de un alma trascendente, de la existencia de un aparato psíquico independiente del cuerpo, sigue siendo peligroso teológicamente, sigue siendo peligroso políticamente. ¿Tenemos preguntas? ¿Leemos Hobbes? Sí. Que la hagan, por favor. Justo Nico estaba formulando una pregunta que considera que ya está respondida. Preguntaba, ¿hay correlato en esta escisión entre platónicos y aristotélicos con la escisión de la Iglesia? ¿Europa del Este no era más aristotélica? Pregunta. Claro, acá vos tenés una situación especial, que es que de a poquito se te van yendo. Entonces, las iglesias que se independizan de Roma, adhieran a lo que adhieran, te dan un mayor margen de acción, te dan un mayor espacio de duda. Aunque más no sea por la posibilidad de mandarte a mudar. Doy un paso atrás muy breve. Hay una forma típica de pensar el origen del Renacimiento. La vez pasada les hice un cuadrito de platónicos, aristotélicos, estoicos y epicúreos. Les hago uno muy gráfico también. Es un cuadrado, es fácil. Cortalo con una diagonal, Mariano. Con una diagonal, esa, perfecto. En el cuadrante superior izquierdo, pone fe. Yay. En el otro pone razón. Bárbaro. La idea básica es que para el año 500 yo estoy en la línea de inicio. Yo estoy allí donde la fe ocupa la totalidad de mi eje vertical. Y de a poquito voy a ir avanzando en el tiempo
Y a medida que avance en el tiempo, la razón le va a ir ganando terreno. Para el año 1500, para cuando lleguemos a las discusiones entre Montaigne, Bacon, Hobbes, Descartes, la fe va a haber perdido casi todo el campo a favor de la razón. En relación a la pregunta geográfica que hacían desde la platea, hacia el año 1000, 1100, estamos a la mitad de este recorrido. 50% fe, 50% razón. Anselmo de Canterbury, año 1080, escribe Proslogium. Es un intento de demostrar racionalmente la existencia de Dios. Es un primer momento en el cual la filosofía se anima a argumentar racionalmente en lugar de la fe. Anselmo de Canterbury está en Canterbury, está en Inglaterra, muy lejos del Papa, y además es arzobispo, protegido por el rey Guillermo. No le tiene tanto miedo a la autoridad de la Iglesia, como en cualquier otro contexto habría que tenerle en esa época e incluso en años posteriores. ¿Qué tan lejos está uno de Roma? ¿Qué tanto se puede apartar uno de la autoridad papal y luego inquisitorial? Y esto también determina dónde se para uno en esta conversación entre fe y razón. Listo, basta de cuadritos. Era solo para no tener un encuentro sin cuadrito, porque como la otra vez había habido cuadrito. Nos vamos fanatizando con los cuadritos. Muy importante. Hay Maximiliano Luna tiene la mano levantada. Maximiliano, ¿querés que te habilitemos para hacer una pregunta? Escribinos en el chat. Bien, acá está la pregunta de Maximiliano Luna. ¿Querés que la lea vos o la leo yo? Sí. Maximiliano. No la veo, así que lee la voz. Florencio, estamos en el siglo XVI debatiendo entre aristotélicos y platónicos. Si pasamos al siglo XIX, ¿dónde estaría el continental de Freud? Ah, claro. Rápidamente, si yo quiero, en cuanto leamos a Hobbes, esto se va a volver obvio. Si yo quiero oponerle al platonismo de Freud un aristotelismo contemporáneo, lo único que necesito hacer es asomarme al conductismo, tal y como existe en la sucursal norteamericana de la vieja Inglaterra de Hobbes y de Locke. Freud todavía piensa una realidad psíquica. No es el cogito cartesiano, no es una conciencia, es mucho más compleja, tiene layers, tiene hipótesis tópicas para explicar sus distintos registros, pero sigue siendo un aparato psíquico. En la misma época, al otro lado del Canal de la Mancha, al otro lado del charco, los americanos y los ingleses no admiten esa realidad psíquica separada y piensan ya en términos fisicalistas, neopositivistas, por utilizar términos del periodo, conductistas, observables físicos en los cuales el cerebro es un concepto mucho más adecuado que el viejo griego psiquismo para referirse a este tipo de realidades. Esto es fácil de ver en las fuentes también, ¿eh? Freud cita a Platón a cada rato. Los conductistas citan a Aristóteles a cada rato. Y los conductistas son Hobbes. Y Freud es Descartes. Muy interesante la pregunta de Maximiliano Luna, porque un poco describe la intención de hacia dónde vamos un par de clases en el futuro. Quería hacer hay un comentario de Leti al Bien, dice que de todos modos, en sus inicios, en proyectos de psicología para neurólogos, Freud intentaba establecer un vínculo entre mente y cuerpo. Claro,
que el joven Freud es todavía un miembro de la escuela anatomoclínica alemana. El joven Freud todavía piensa en el cerebro, todavía piensa como un médico. Recuerden ustedes que el hijo de médico en esta batalla eterna es Aristóteles. No hay médicos en el platonismo. Es de a poquito que el médico Freud va a asumir su destino continental y se va a volver cada vez más dualista, cada vez más partidario de un análisis independiente de las condiciones fisiológicas. Pero este no es Freud, esta es la psiquiatría en el continente como la conocemos, que nunca va a resolver la batalla con la neurología, que nunca va a resolver la batalla entre analistas y anatomoclínicos. Podríamos decir que Freud, dentro del continente, va haciendo una transición de ser médico a ser más cercano a la filosofía, y ahí toma a los maestros del continente. Y bueno, a ver, termina pasando una cosa, no sé si es pura la audiencia, no sé si somos todos psiquiatras acá, pero... Psiquiatras, psicólogos y miembros de salud mental. Claro, termina pasando una cosa muy fascinante desde el punto de vista de Aristóteles, que es que tenemos especialistas en salud mental que nunca han visto un corte del cerebro, que nunca han auscultado un cuerpo. Esto es platonismo puro, esto es cartesianismo puro, que exista en nuestra universidad una facultad de psicología y que en esa facultad no haya morgue, y que en esa facultad no se trepanen cráneos y no se miren cerebros. Es el triunfo de la tradición platónico, cartesiano, leibniziano, kantiano, freudiana. Si vos les preguntás por esa decisión a los aristotélicos, jovesianos, lockeanos, humeanos, watsonianos, por meter un nombre de la salud mental, te cagan de risa. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a pensar y analizar lo psíquico de espaldas al cuerpo? ¿Cómo vas a recibir a una persona en un consultorio y no auscultarla, y no tomarle la temperatura? No, lo voy a recibir todo vestido, lo voy a tirar en un diván y vamos a conversar. Dispositivo socrático, dispositivo platónico. Aristóteles, el padre de Aristóteles, te da una paliza. ¿Se te ocurre? Saben, el cuento mítico es un cuento terrible de la filosofía del siglo XX. Es muy cruel. Hay una pareja que es la más prolífica, la más influyente del pensamiento continental en la segunda mitad del siglo XX, Gilles Deleuze y Félix Guattari. De formación de grado, casualmente, Deleuze es filósofo, Guattari es médico. Los dos van a morir de una manera muy platónica, muy freudiana. A Deleuze le dan el alta después de un largo tratamiento por un efisema pulmonar. Está físicamente, desde un punto de vista respiratorio, sano. Se suicida, se tira por la ventana. Guattari termina un largo proceso de análisis en la Salpêtrière, análisis de grupo, técnicas medio experimentales. Está desde un punto de vista psíquico sano. Muere de un paro cardíaco. Esto solo pasa en el continente. No se puede recibir el alta desde un punto de vista anatomoclínico y revolearse uno por una ventana. No se puede recibir el alta desde un punto de vista psicológico y padecer uno un paro cardíaco. No se puede, obvio que se puede, esto ocurre, pero desde una perspectiva aristotélica, desde una perspectiva baconiana, jovesiana, monista, integradora.
tan pendiente de la experiencia como de la razón, tan atenta a la materia como al pensamiento, estas dicotomías son inaceptables. Esta es la discusión a la que nos estamos asomando, por supuesto que se vuelve más virulenta y clara en los siglos siguientes, en los siglos XVIII y sobre todo XIX, como en la pregunta. De hecho, Florencio, hay una pregunta que manda Javier Vallet. Entonces, ¿podríamos pensar que el cognitivismo es un paso atrás en el estudio de la psiquis? Lo tira como una pregunta polémica. Ah, claro, preguntale a un lacaniano. Te estás rindiendo, te estás entregando, rifando 2500 años de patrimonio platónico, de fórmula matemática, de expresión pura. Claro, esta polémica, por supuesto que no terminó. Preguntale a Miller hoy, entre paréntesis, Miller, filósofo de formación, no médico como Lacan y como Freud, filósofos, lo hicimos nosotros a Miller. Preguntale a Miller qué piensa, él lo llama así, del real de la pastilla. Viene el paciente con sus elucubraciones, sus sueños, sus alucinaciones cartesianas, y vos, en vez de trabajar en el pensamiento, en la cogitación, en el diálogo socrático, le tirás pastillas, le tirás moléculas a ver si le embocas en la boca. Aristóteles estaba esperando la pastilla desde el día que nació. No quería otra cosa que un antidepresivo de segunda generación. Platón te mata. ¿Cómo le vas a tirar pastillas? ¿Cómo vas a entrar a la boludez del cuerpo? Claro que esta discusión no terminó. Alguien te va a decir, recién empieza. Son solo 2000 años discutiendo, nada. O sea, ¿cuánto lleva? Nada, esto es nuevo. La pastilla recién aparece. Aquí hay otra pregunta en el chat y se pregunta... Che, leemos la de Hobbes, así completamos Dale. el panorama Dale. y después avanzamos. Perdón. Dale. Poneme Nati, la pantalla. Se la coloco en el aire. Ahí está. Chat. Bien. La duda nace cuando nuestro autor añade, es decir, un espíritu, un alma, un entendimiento, una razón. Pues no me parecen buenos razonamientos los siguientes. Soy pensante, luego soy pensamiento, o bien, soy inteligente, luego soy intelecto. Pues de la misma manera podría decir, soy paseante, luego soy un paseo. El señor Descartes, entonces, considera que son lo mismo el que entiende y la intelección, que es acto suyo, o, al menos, dice ser lo mismo la cosa que entiende y el entendimiento, que es una facultad o potencia de la cosa que entiende. Sin embargo, todos los filósofos hacen distinción entre, de una parte, el sujeto, y de otra, sus facultades y actos, es decir, sus propiedades y esencias. Pues una cosa es la cosa misma que es, y otra, su esencia. Así pues, puede suceder que una cosa pensante sea el sujeto del espíritu, la razón o el entendimiento, siendo algo corpóreo. Se pretende lo contrario, pero no está probado. Y, sin embargo, en eso consiste el fundamento de la conclusión que el señor Descartes parece querer establecer. Y le falta poner al final, tomá. No sé si sí. Vamos a leer después, para terminar con las fuentes y dedicarnos a charlar entre nosotros, a Marin Mersenne. Mersenne es el moderador de este debate. Mersenne es un religioso parisino que arma las tertulias en las cuales Descartes y Hobbes y muchos otros en el periodo mantienen estas discusiones. Hobbes escribe en inglés y está pensando en inglés, donde la cita dice, soy paseante, por lo tanto soy un paseo.
La formulación hobbesiana en inglés es muy obvia. I am walking. I am a walk. ¿Qué le está diciendo Hobbes a Descartes? El hecho de que yo esté pensando, cosa que admito, no tiene por qué significar que yo mismo sea pensamiento. El acto de pensar podría tener por sujeto un cuerpo. El acto de pensar podría tener un sujeto físico, material, a saber, el cerebro. John Locke, a quien le vamos a dedicar una parte de nuestro próximo encuentro, además de ser el filósofo continuador de Hobbes en la tradición empirista, es médico de la corte y realiza los primeros experimentos neurológicos de los cuales tenemos registro. Locke observa deterioro en cuerpos callosos, esa materia que une los dos hemisferios del cerebro, y a partir de estas observaciones ya extrae conclusiones. Está lanzado en la dirección que Hobbes inaugura aquí. No piensa el alma, no piensa la conciencia, no piensa el cogito, no piensa el psiquismo, piensa el cuerpo. Y no el cuerpo todo, sino un órgano en el cuerpo, que es ese que cabe en la cavidad craneana. Esto empieza acá, muy de a poquito. Pero, como dijimos antes, y me parece que este es el espíritu de muchas de las intervenciones, esto no ha terminado. Y si quieren tener esta discusión mañana, tomen la posición que tomen. Es fácil encontrar al que asuma la posición contraria. ¿Quieren que leamos Mersenne para resumir y nos sacamos de encima las fuentes y nos dedicamos a conversar? Dale, dale. Ahí te pongo en pantalla. Dale, gracias, Mariano. Uy. Ahí está. Hasta ahora sabéis que sois una cosa que piensa, pero aún no sabéis qué es esa cosa pensante. ¿Y por qué no habría de ser un cuerpo el que, con sus diversos movimientos y choques, produjese la acción que llamamos pensamiento? Pues aunque creáis haber rechazado todo género de cuerpos, ¿acaso os engañéis al no haberos rechazado vos mismo? Que sois un cuerpo, en efecto. ¿Cómo probáis que un cuerpo no puede pensar o que ciertos movimientos corpóreos no son el pensamiento mismo? ¿Acaso el sistema todo de vuestro cuerpo, que creéis haber rechazado, o alguna parte de él, como el cerebro, concurren en la formación de los movimientos que llamamos pensamientos? Soy, decís, una cosa pensante, pero ¿sabéis si sois, por ventura, un movimiento corpóreo o un cuerpo movido? Genial, gracias. Esta es la formulación del moderador, es la formulación de alguien que anima la discusión, pero que no toma partido. A mí me sirve, no es un gran filósofo Mersenne, no lo necesitamos entre los nombres de nuestro recorrido, pero me sirve para ilustrar la duda, la pregunta. Che, ¿cómo sé que lo que piensa no es el cuerpo? Este es el eje del debate. Hobbes lo plantea bien. Ok, estamos todos de acuerdo. Hay pensamiento teniendo lugar. There is thinking going on. ¿Qué lo soporta? ¿Qué lo sostiene? ¿Cuál es el sujeto, en términos gramaticales, de ese pensamiento que está teniendo lugar? Descartes dice, cosa pensante, cogito. En sí mismo, de naturaleza inextensa. En sí mismo, de naturaleza incorporal. Hobbes contrapone cerebro, extensión en movimiento, cuerpo. Si esto nos queda mínimamente en la memoria, este renacimiento de la vieja discusión entre idealistas y naturalistas
entre realistas y nominalistas, entre platónicos y aristotélicos, va a marcar nuestras discusiones hasta la época de Freud, hasta la época de Lacan, o lo que es lo mismo, hasta la época de Watson y hasta la época de Palo Alto. Quejas, preguntas y conversaciones, así no molesto más. Hay algunas preguntas. Voy a aprovechar para hacer una y para leer una. Primero voy a leer, porque fue formulada primero. Pregunta Leticia Gastaldi si Hegel se puede ubicar dentro de la tradición platónica. Sí, claro. El idealismo alemán retoma con fuerza la matriz del idealismo antiguo. Se llama alemán porque ocurre en Alemania a fin del siglo XIX, pero, claro, en Hegel ya no hablamos de res cogitans y res extensa, ya no hablamos de una primacía de la idea sobre las cosas, pero vamos a llegar a Hegel y lo vamos a leer hablando del espíritu y la materia. Y cuando Hegel postula una supremacía de lo espiritual sobre lo material, no va a estar haciendo otra cosa que reeditar estas discusiones, por supuesto, con una nueva jerga, por supuesto, en un nuevo contexto y atravesado por otro tipo de información. Pero claro, les hago una observación que es muy clara para mí, muy transparente, es técnica, es filológica. Immanuel Kant, precursor de Hegel, padre fundador del idealismo alemán, como Freud, escribe de joven un tratado de las enfermedades de la cabeza. Antes de morir, como parte de su antropología, Kant escribe sobre las enfermedades del alma. Ese es el desplazamiento de un idealista. Ya no hablo de enfermedades de la cabeza, hablo de enfermedades del alma. Aquí Gabriela Cancelara comentaba que, bueno, Freud ya con el yo y el ello en 1922 va dejando completamente de lado sus hipótesis tópicas. Como que también hay un viaje. Eso lo vemos en los comentarios. Y Bien. te cedo palabra. No. ¿Qué decir? A medida que pasan los años, Freud confía cada vez más en la especulación y en el pensamiento que en el laboratorio. Para 1922 ya ni sabe dónde quedan los laboratorios. Acuérdense que este es un señor que había estudiado en la Facultad de Medicina y que se pasó la juventud estudiando en Trieste el aparato reproductor de la puta anguila y experimentando en Viena con las propiedades de la cocaína. Era un señor de laboratorio, era un señor de mechero de Bunsen y bata blanca, de joven. Para 1922 es indistinguible de un servidor. Está sentado con una polera y una pipa en una biblioteca escribiendo sus textos. Tiene más reputa idea de dónde quedaron las anguilas, los aparatos reproductores y todos los instrumentos que tenía en el laboratorio. Yo tengo una pregunta en relación a la línea aristotélica, que voy viendo que la tendencia es que se va haciendo cuerpo como todo uno, y cuando discutíamos con Martín la pensábamos como más una idea de integración, como ¿por qué pensarlo separado si esto es algo holístico? Yo pensaba, me imaginaba un médico pensando, bueno, si está con hipotiroideo puede tener síntomas de depresión, me lo figuraba como el integrador, no como el cuerpo, como que estamos moviendo ideas. No sé si estábamos muy alejados de esto. Sí. Digo una cosa que es metodológica en relación a esto. Es más fácil, creo que siempre es más fácil, entender lo que una persona dice
cuando está enojada, cuando está en el extremo de su autoposicionamiento. Por supuesto que tanto Hobbes como Descartes tienen expresiones mucho más integradoras que las que nosotros estamos leyendo. Tienen posiciones muchísimo más tibias y tolerantes de la oposición que estas en las que nosotros nos estamos concentrando. Yo metodológicamente, esta enseñanza, fue enseñanza de mi último maestro, creo que es mejor, el Caim decía siempre, es mejor agarrarlos cuando están discutiendo, es mejor agarrarlos cuando están enculados, es mejor agarrar a los conductistas cuando se burlan de la hipótesis tópica, es mejor agarrar a los psicoanalistas cuando denostan la figura ingenieril de la caja negra. Por supuesto que si vos te sentás con representantes del psicoanálisis y de la tradición cognitivo-comportamental, vas a encontrar posiciones integradoras, vas a encontrar posiciones que se acercan entre sí. Lo mismo es cierto en las fuentes filosóficas. Así como yo les traje estas citas de Descartes, les puedo traer otras en las que Descartes duda acerca de si tiene o es un cuerpo y pregunta por la posibilidad de una integración. Y les puedo traer citas de Hobbes, en las cuales Hobbes es mucho más suave en sus objeciones frente a los racionalistas y a los idealistas. Esto también es un juego de historiadores, también es un juego metodológico de la aproximación. Miremoslos cuando se pelean, miremoslos cuando gritan, porque ahí vamos a captar más precisamente la esencia de su pensamiento. Por supuesto que en obras vastas vamos a encontrar también intervenciones más próximas a una posible integración, a una posible síntesis. Y por supuesto que hay autores que lo intentan explícitamente. Una y otra vez vamos a ver en Kant, antes en Spinoza, en el medio, en Berkeley, autores que conociendo estas dos puntas van a buscar posiciones que de alguna manera son intermedias. No toda, en términos lógicos, no toda disyunción es excluyente. Yo puedo pensar disyunciones inclusivas, yo puedo pensar de alguna manera, ¿monista o dualista? ¿Una sola naturaleza física, material, o dos? Una somática y otra psíquica. Pero también puedo pensar lo que vos llamás integración, algo ahí, en el medio, entre estas dos tendencias. Muy bien. Me es inevitable con lo que vos mencionás recién, y esto que trae Mariano, pensar por qué aún no se, por lo menos desde la práctica que tenemos cotidiana, diaria, tanto la medicina como la psicología no se han podido encontrar en un punto medio, ¿no? ¿Qué pasa que esta integración no ocurre? Porque da la sensación que desde la forma de trabajar de la medicina como de la psicología, y hablo medicina en general, no solo la psiquiatría, esta integración no estaría llevándose adelante. Claro, me estoy salteando un montón de cosas muy importantes, ¿no? Una de las más importantes es que esta revolución científica, esta reaparición de las preocupaciones griegas en el contexto moderno, supone el inicio de un camino que todos nosotros conocemos, que es el camino que la epistemología llama el de la desagregación de las esferas de competencia. A medida que nuestro saber crece, se compartimentaliza. A medida que nuestras investigaciones se desarrollan, nuestros investigadores se especializan. Entonces, claro, la gente que puede citar un texto de Freud del año 22 de memoria, en general es gente que de neuroanatomía no sabe demasiado. Porque son unos cabrones que no se dedican a la integración del saber. No se puede. La desagregación de esferas de competencia,
la especialización, es un resultado ineluctable de la revolución científica. Descartes en su época puede al mismo tiempo estar a la vanguardia de la geometría y de la filosofía. En el siglo XX, en el siglo XXI, esto es impensable. Piensen en el hombre del Renacimiento por antonomasia, que es Leonardo da Vinci. Che, me gustaría tener un retrato de mi hija. Llamarlo Leonardo, es el mejor. Sí, a mí lo que me gustaría en realidad es la redacción de un tratado de óptica que revolucione la historia de la física. Llamarlo a Leonardo, es el mejor. Yo necesito armas, necesito fabricar cañones. ¿Quién tenés que diseñe armamento, tecnología de punta? Leonardo, es el mejor que tenemos. Ok, no. Lo que necesito es arquitectura, fortificaciones inexpugnables. Leonardo da Vinci. Proyecta esta conversación al siglo XXI. Es demente, es absurdo. El tipo que diseña cañones no es el tipo que escribe sobre óptica. El que escribe sobre óptica obviamente no pinta retratos y ninguno de ellos conoce a nadie que construye edificios. Este es el destino de la revolución científica que alguien te va a decir no deseado. Dice Kierkegaard, volviendo críticamente sobre el racionalismo cartesiano. Vamos a llegar a Kierkegaard. El lema de la razón es el lema del Imperio Romano. Divide et impera. Divide y reinarás. ¿Cómo avanzamos nosotros sobre la naturaleza? Dividiéndonosla. Dale a los psicoanalistas el Edipo. Dale a los psicoanalistas el acto fallido. Déjame a mí la neurona. Che, pero decirle al canalla de Ramón y Cajal que lo llame a Ferenczi y le pregunte. No se puede. Ferenczi está con su negocio, Ramón y Cajal está con el suyo. Nos necesitamos por requisito del impulso racionalista, requisito del impulso cientificista. No estoy defendiendo las consecuencias, estoy describiendo el proceso. Clarísimo. Se me congelaron. Muchas charlas de pasillo que uno va teniendo con colegas, donde estos son temas, terminan siendo debates entre interdisciplinas. Rafael Groisman, un colega que creo es capaz de estudiar la neurona y leer psicoanálisis porque es un apasionado de lo que hace, mandó una cita de Más allá del principio del placer, donde es un texto escrito en 1920, si no me equivoco, donde dice, los defectos de nuestra descripción desaparecerían con su poder si en lugar de los términos psicológicos pudiéramos emplear los fisiológicos o los químicos. Habla de la edad de Freud esto. Debemos esperar de ella, la biología, los más sorprendentes esclarecimientos y no podemos averiguar qué respuestas dará dentro de algunos decenios a los problemas por nosotros planteados. Quizás sean dichas respuestas tales que echen por tierra nuestro artificial edificio de hipótesis. Freud, en un ejercicio de una gran humildad, escribía joven. Me parece súper interesante este viaje que voy aprendiendo a observar gracias a tu clase, Florencio, de la medicina a la filosofía de muchos autores, ¿no? Y ahí tomando a sus vecinos más próximos dentro de la filosofía. Hay un ruido de fondo. Te me congelaste. ¿El audio también? Algo me perdí. Sé que va entre filosofía y medicina. Sí, nada, a ver. No dije nada grandioso. De vuelta. En el filósofo, el médico, acá porque estamos en familia, pero uno resume
las dos posiciones básicas en el origen de la investigación. ¿Quiénes son Hipócrates y Sócrates? Y bueno, son el tipo que miraba el cuerpo y son el tipo que a través del diálogo trataba de explorar el alma. Esta tensión de partida en la investigación de la antropología, en la investigación, antropología en el sentido filosófico, no científico, en la investigación de lo que somos como humanos, no terminó nunca. Quiero decir algo igual en relación a las citas de Freud, del último Freud, y su vínculo con la biología. El chiste de Freud es, que es el chiste típico de los filósofos. Yo me voy a quedar acá en el gabinete especulando, yo voy a seguir en mi estudio leyendo mitos griegos y analizando el habla de pacientes, y ustedes, manga de biólogos inútiles, laboratoristas mugrientos, van a tener que venir a confirmar mis hallazgos. Y estoy esperando. Métanle con la anatomía, métanle con la neurología, porque necesito que me encuentren un inconsciente. Porque yo ya concluí que hay un inconsciente. Yo ya sé que hay principio de placer y ego y todas esas cosas. Que venga. Está en deuda el laboratorio con la especulación. Los filósofos pensamos siempre así, ¿eh? Esta es la matriz del pensamiento filosófico. Sí. No sé si se estudia a Einstein dentro de la filosofía, pero me imagino diciendo a Einstein, bueno, estas son mis especulaciones, espero que las pueda demostrar, ¿no? Anda todo el mundo corriendo por ahí todavía, acelerando partículas, construyendo sistemas. Lo de Freud es barato, como proyecto de investigación metafísica, la verdad. No necesita nada, nos estamos quejando. El enfermo de Einstein te hace construir túneles gigantescos abajo de los Alpes para que le confirme sus modelos y sus hipótesis. Pero esto es inescapable, es un sistema de relevos entre teoría y praxis. Gran epistemólogo, gran detractor del psicoanálisis, tal vez el más grande epistemólogo del siglo XX, Karl Popper. Popper, que es judío y es austríaco como Freud, pero termina en Inglaterra, porque nadie se bancaba lo aristotélico que era en Viena. Popper termina diciendo que los Freud, los Darwin, los Einstein, no producen teoría científica, producen, Popper lo dice así, proyectos de investigación metafísicos. Es un salto del pensamiento, es un salto de especulación platónico, el que después te pide que vayas a la experiencia, que bajes al terreno o al laboratorio, a ver si encontrás lo que estos modelos anticipan. Por supuesto que es polémico lo de Popper, por supuesto que es discutible lo de Popper, pero acá hay que tener cuidado porque la revolución científica tiene mucho de experimentación aristotélica, tiene mucho de médico, pero tiene mucho de razonamiento puro, platónico, loco. El momento, la escena liminar de la que dependen tanto Bacon como Montaigne, Descartes como Hobbes, que es la escena en la cual, mito también, Galileo Galilei, con 2 bolas de plomo, se sube, pesan distinto, se sube a la torre de Pisa y las deja caer. Y observa que el peso no tiene nada que ver con la velocidad de caída. Y produce un concepto abstracto, un concepto imposible de observar a ojo desnudo, que es el concepto de masa. Ese momento es un momento tan platónico como aristotélico. Es un momento tan freudiano como pavloviano. Es un salto de la especulación, el que te lleva a despegar la velocidad de caída del concepto de peso. Después tenés que subirte a tirar esferas. Después tenés que hacer el experimento a ver si efectivamente esto se corrobora. Pero yo creo que para nosotros, sobre todo de cara a lo que viene, por la discusión que ahora se perfila
pero en función de los encuentros que tenemos por delante, nos sirve esta imagen que yo les daba, imagen típica de la escuela francesa, relevos. Un ejercicio teórico cuyo relevo es tomado por una experimentación práctica, cuyo relevo a su vez cae en manos de un nuevo ejercicio teórico. Algo de esto nos va a ayudar a armar un panorama menos dicotómico, más difícil de entender, pero más parecido a lo que efectivamente ocurre en la historia del pensamiento. Hay una pregunta. ¿Querés leer vos la pregunta de Santiago Brunet? Sí. Dale. Dale, justo había abierto mi micrófono para eso. Santiago Brunet pregunta lo siguiente. En la consulta de salud mental, la forma de decir que lo trae al paciente se escucha. Yo tengo tal problema, o yo soy de tal o cual forma. ¿Podría ser una repercusión del dilema planteado en esta época filosófica? ¿Cómo trabajar sobre una atribución o sobre la esencia? Excelente. Esto va a tomar especial vuelo en el próximo episodio, en el próximo capítulo de este recorrido. Cuando John Locke nos enseñe en el mundo anglosajón aristotélico a distinguir cualidades primarias de cualidades secundarias. Cuando Baruch Spinoza, tanto Locke como Spinoza nacen en 1632, y Spinoza es matemático, es geómetra, es óptico, y Locke es médico. Así que mantenemos la tensión básica platónico-aristotélica. Y Spinoza nos va a pedir que sustituyamos el concepto de propiedad o característica por el concepto de atributo, para subrayar la idealidad del atributo, para subrayar el acto de atribución. Pero es cierto que ya acá, ya en Hobbes, ya en Descartes, ya en esta primera generación, la discusión se perfila. Y yo me encuentro con confusiones muy difíciles entre un atributo, una propiedad secundaria, algo que alguien percibe de mí, y lo que yo soy. Lo acabamos de hacer inocentemente. Ustedes son médicos, yo soy filósofo. ¿En serio? ¿Eso es lo que somos? Es un laburo que hay que ver si lo podemos mantener en la recesión que viene. Ojo, confundir eso con lo que uno se gana la vida, con lo que uno es peligrosísimo. Ni hablar, yo soy, no es mi caso, un gran deportista. Eso se acaba rápido, ¿eh? Yo soy muy buen mozo. Mal plan. Eso va a desaparecer enseguida. Y después vienen dificultades brutales. ¿Estoy deprimido o soy un depresivo? O soy psiquiátrico. Muchas veces vienen los pacientes y te dicen, yo soy psiquiátrico. Sí, yo he conocido médicos peores que ustedes. Por ejemplo, los traumatólogos se refieren al paciente Florencio Nochetti como rodilla. En el hospital alemán durante un mes, a raíz de una serie de cirugías en mi rodilla derecha, yo fui rodilla. No psiquiátrico, no traumato, rodilla, punto. No tenía ni nombre, ni apellido, ni nada que se le pareciera. Y creo que rodilla era una concesión que me hacían a mí porque yo no entendía. Entre ellos seguramente utilizaban términos mucho más específicos. Yo seguramente era rótula o tendón de Aquiles. Hay un problema con esto, que es cómo distingo yo eso que las cosas son en sí mismas, de eso que las cosas son para mí. Y cómo se opera una confusión también del otro lado. Porque a fuerza de decirle al paciente que es psiquiátrico,
es probable que termine autopercibiéndose psiquiátrico y presentándose de esa manera. Por suerte contamos con herramientas. No quiero, es fascinante esta discusión, no la quiero minimizar. De la psicoterapia para trabajar esos problemas. Es interesante rastrear las herramientas de la psicoterapia hasta Platón y Aristóteles. Estoy encantado de escucharte. No te interrumpo más. No, se me corta, no te oigo. Claro, leí en el chat, ¿ustedes me oyen? Yo sigo. Sí, te escuchamos perfecto. Claro, leí en el chat un comentario de Luna, que es válido, que es lo que yo decía antes de la desagregación de esferas de competencia, me parece, que es haberme reducido a una rótula para el traumatólogo. Fue una herramienta fundamental. Es indispensable. Si este pobre cirujano, Rocatagliata se llamaba, lo recuerdo con cariño, que fue hace 25 años, si este pobre cirujano se hubiera tenido que enterar de mi autobiografía, de mis conflictos infantiles, de mis ambiciones adolescentes, como el Tujes habría salido la operación aquella. Obvio que yo lo quiero concentrado en ese aspecto, en esa parcela de la realidad. Y no lo voy a molestar en el quirófano con intervenciones holistas y con determinaciones socioculturales. Pide a Gastaldi que le habilitemos el micrófono para hacer una preguntita, hace su pregunta y... Dale. Esta Florencia y cerramos. Max, por favor. Bien. Vale. Seguramente tarde un minutito Max en darle. Ahí está. Ahí está. Buenas. Nada, súper interesante, me morí por hacer preguntas. Por un lado, yo me quedaba con una cuestión de Freud, que creo que es la conferencia 16, que plantea se llama Psiquiatría y Psicoanálisis, y que plantea la psiquiatría, el psicoanálisis a la psiquiatría como la histología a la anatomía. Me pareció como súper interesante para pensarlo. Pero más allá de eso, la pregunta que te quería hacer es, ¿por qué considerás que después de 2000 años no hubo una posición tercera entre platónicos y aristotélicos? Una posición superadora, en todo caso, de esa dicotomía mente-cuerpo. Es muy buena pregunta. Depende del día, adhiero a una de estas dos hipótesis. Te doy los nombres de quienes la formularon hasta donde yo sé, por lo menos. Una es la hipótesis de Alfred North Whitehead, que Whitehead básicamente contesta, bueno, porque esta es la discusión. Seguimos siendo ora platónicos, ora aristotélicos, porque Platón y Aristóteles descubrieron de qué se trata realmente la discusión. A veces pienso eso. La otra mitad de los días adhiero a una hipótesis que hasta donde yo sé es la que formula Federico Nietzsche por primera vez. Nietzsche es apenas mayor que Whitehead, pero estamos en la época de Freud en los dos casos. Y Nietzsche dice, no, lo que ocurre es que somos infinitamente estúpidos. Y estamos trabados en este loop por idiocia, por incapacidad consuetudinaria. No es la importancia de la cuestión, es la inutilidad de los que cuestionamos, lo que justifica que no salgamos del mismo loop en los últimos 25 siglos. Que además no son 25 siglos, son 25 siglos de discusiones registradas. Lo probable es que estemos en este loop desde la Revolución Neolítica. Lo probable es que estemos atrapados en esta dicotomía desde el principio. Platón y Aristóteles son los dos primeros, no obras al respecto.
una hipótesis de trabajo de los lingüistas, de los que hacen histología, de los que hacen arqueología de estas discusiones, es que cuando vos analizás los términos que en nuestras lenguas usamos para referirnos al alma, te encontrás con términos que alternativamente son sinónimos de fantasma o de soplo. Esto quiere decir que desde el origen más primitivo de nuestras lenguas, algunos de nosotros decimos, por ejemplo, Geist, decimos, por ejemplo, Psyche, que son palabras que remiten a lo fantasmático, a lo espiritual, a lo espectral. Y otros de nosotros decimos Animus, decimos Nefesh, que son palabras que remiten al aliento, a una realidad física, material. O sea que es probable que miles de años antes de que hubiera Platón y Aristóteles, Descartes y Hobbes, nuestros antepasados ya estuvieran trabados en este loop, entre los que creen que hay algo físico, corporal, como el soplo, como el hálito, como el aliento, y los que piensan en fantasmas y en espectros incorporales. ¿Por qué no salimos? Créele a Whitehead que te dice, porque esta es la verdadera discusión, o créele a Nietzsche que te dice, porque somos idiotas. Bien, gracias. Tengo Maizum, que pensé que es la que ibas a decir, que es que tal vez nos aproximamos al problema con una herramienta limitada, que es el lenguaje. Sí. Sí, parte de la dificultad. Intelectos limitados, como dice Nietzsche, herramientas limitadas, como podemos agregar. Sí, efectivamente. Últimas quejas. ¿No? Hay un comentario de Maximiliano Luna. Puede que arriba haya otro que me haya perdido alguno. No, estuve revisando y no, creo que es el último. En ese lugar estaría Martén, pero como dijiste vos, no tiene espesor filosófico. La tercera posición no garpa entre Homo sapiens. Claro, claro. Corea del Centro. No tiene claro, no tiene mucho interés esto. Hay una zona desmilitarizada. A nadie le interesa la zona desmilitarizada. Contame Seúl con el K-pop y contame Pyongyang con el loco organizando desfiles militares. Obvio que hay una DZM en el medio. No quiero ir. Sí, no garpa. Estoy de acuerdo. Igual, a ver, esto a lo que nos asomamos, si seguimos, va a volver 1000 veces, ¿eh? Esto no hay pérdida en dar por saldada nuestra reunión acá, porque es esto lo que vuelve. Es esta la continuidad. Si les parece, damos el cierre y los invitamos a participar de la próxima clase. Los despedimos, agradecemos a Florencio, Nati, a Max. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerrá como quieras. No. Están mandando muchos saludos desde el chat. Bien. Les agradezco, después miro y pregunta, los comentarios. A los que preguntan cuándo es la próxima, en breve se van a estar enterando, les vamos a hacer llegar, ahora después coordinamos con Florencio y les vamos a avisar, quédense tranquilos. Confirmamos. Muchas gracias.